aquí estamos. Realmente este estudio de la reencarnación, como estamos viendo, la reencarnación en el judaísmo es muy interesante. Más que, como les dije, más que conceptos trascendentales, que sí los estamos tocando, más que conceptos místicos, conceptos del Zohar, de la Kabbalah, esto tiene que llevarnos a nosotros a una meditación profunda, tiene que llevarnos a nosotros a, a saber qué venimos nosotros a este mundo a reparar. Como les he venido diciendo, nosotros no somos una casualidad en este espacio y tiempo, llamémoslo así. No somos un hecho fortuito, todo lo contrario. Ha sido la voluntad del Creador del Universo de que nosotros vengamos a este mundo, como estudiamos el shiur anterior, que dice: en contra de tu voluntad naces, en contra de tu voluntad también mueres. Y entran conceptos aquí que son muy profundos. Conceptos muy profundos nos abren a nosotros muchas preguntas que realmente poderlas estudiar en todas sus dimensiones se escaparía de este estudio, o no se escaparía, sino que nos llevaría a profundizar muchísimo, nos llevaría demasiado tiempo. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros podríamos hacer: ¿qué pasa cuando una persona, un ser, llamémoslo así como persona, nace a causa de, a ver qué palabra utilizo, nace a causa de una, ¿cómo puedo decir la palabra para que no vaya a sonar grotesca? Cuando se vulnera la intimidad de alguien, en el caso de una mujer, cuando se vulnera su intimidad, todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué pasa en ese caso si la mujer queda en estado? ¿Ha sido la voluntad del Creador del Universo? ¿No es la voluntad del Creador del Universo? No deseado, podríamos decirlo. Sí, podríamos decirlo, violentada. Exacto, la vulnerabilidad de una mujer. ¿Qué pasa en eso? Ciertamente hay respuestas para eso. Ultrajada, sí, hay respuestas, que quizás las respuestas no nos agradan, o quizás sí nos consuelan, o no nos consuelan. Seamos realistas en nuestra manera de pensamiento. Nosotros, como pensamos totalmente distinto a como el Creador del Universo maneja el mundo, nosotros podríamos decir que es una aberración, que por qué le sucedió a X persona, vejule, mejor no profundicemos en eso, porque son conceptos muy fuertes. Seguro detrás de eso está la mano de Hashem. Y entonces aquí la pregunta: ¿cómo Hashem va a permitir eso? Todos llegaríamos a esa conclusión. E incluso, como enseña Rabbi Nachman mi Bresle, que tenemos que agradecer por todo, ¿cómo agradeceríamos en una circunstancia así a Hashem? ¿Quién agradecería? ¿Quién agradecería en su sano juicio? Realmente sería algo totalmente imposible. Tendríamos que tener, no sé, una emuná demasiado elevada. Tendríamos que tener un tipo de pensamiento totalmente cambiado, que cabiajol, quizás las personas, digámoslo así, dirían que nosotros estamos totalmente locos. En fin, como sea, Rabotai, nosotros, referente a lo que es el Gilgul Neshamot, ¿cómo podemos saber si vinimos a reparar muchos errores o solamente hemos venido a reparar un solo error? Un momento, que me salió otro mensaje. Se ha detectado que el Shabbat no ha aparecido en la pantalla en los últimos 2 minutos. Usa un dispositivo móvil para ver los comentarios, etcétera, etcétera. A ver. Alguien que comente algo.
A ver. Una pregunta rara. ¿Cómo podemos saber que vinimos a reparar? Ok. Si me salió un mensaje aquí un poco raro, ¿no? Primera vez que me sale. A ver, ok. Aquí estamos. Me sale... Ahí. Yo no sé qué está pasando hoy. Bueno, ¿cómo podemos saber si vinimos a reparar muchos errores o solamente vinimos a reparar un solo error? Hay personas que regresaron a reparar muchísimos errores, como enseñan nuestros jajamín. Y casi todos los días estas personas o nosotros nos enfrentamos a una tarea de tikkunim, a una tarea de reparaciones. Y hay otras que Kaviahol, todavía su vida fue una preparación para crear una escena y cumplir la misión en la que fracasó en su vida anterior. Sea como fuere esto, Rabotai, sea como fuere, ambas personas deben de llevar una vida perfecta acorde a las leyes como se le debe impartir a cada quien. Es decir, los judíos cumpliendo con las leyes judías y los Hasidei Umot Haolam cumpliendo ellos con sus leyes también. Y de esa manera cada persona, cada grupo, llamémoslo así, cumple con su tikkun en este Olam Hazé. Cada persona puede cumplirlo así. Consecuentemente, nosotros lo acompañamos de las tefilot que hacemos, del estudio de la Torá, Kaviahol, del cumplimiento de las mitzvot, las cuales además de ayudarnos a nosotros a no caer en otros errores, nos brindan la herramienta y la ayuda espiritual para superarnos y cumplir con la misión que nosotros tenemos en este Olam Hazé, en este mundo presente. Eso es nosotros, todos los judíos y los Hasidei Umot Haolam, los justos entre las naciones, también estudiando Torá, las partes que son reveladas para ellos que la pueden estudiar, y tanto así que enseñan nuestros jajamim, de lo cual está escrito en la Torá, que una persona que se encarga de eso, del estudio de la Torá, la persona se encarga del estudio de la Torá conforme a como él ha sido llamado, es considerado como el Kohen Agadol. No está diciendo que es el Kohen Agadol, sino como el Kohen Agadol. Es decir, que cumple una función importante. De manera tal que los Hasidei Umot Haolam, que ellos estudian las 7 leyes de Noach, es la manera en la cual ellos entran en ese camino del tikkun, entran en ese camino de la reparación en este Olam Hazé, en este mundo presente. Por supuesto, también con las tefilot que ellos hacen, como nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev, del itbodedut que hacen con el Creador del universo, de lo cual eso los lleva a un debekut, los lleva a una unión con Hashem Yitbaraj. Hay aquí alguien que pone, escuché un comentario que el Rav Yoran que dice que nuestra preocupación de reparación en nuestra falta de estudio de Torah de vidas pasadas. Ulay, puede ser. Entonces, Rabotai, esto nos va a ayudar a todos, bien sea judíos, Hasidei Umot Haolam, a no caer en otros errores. Y esto nos va a brindar a nosotros esas herramientas, lo cual nos va a ayudar espiritualmente para superarnos, espiritualmente superarnos y cumplir nuestra misión en este Olam Hazé. No solamente hay personas que piensan nada más en superarse intelectualmente, económicamente, y eso está muy bien que se haga, pero se olvidan de la parte espiritual. Superarse y cumplir su misión espiritual, elevarse, tener esa conexión con el Creador del universo y saber que cada logro que la persona hace, que la persona llega a la meta que él se ha planteado, es porque has tenido Siatad Ishmaya, porque ha tenido ayuda del cielo. Rabotai, hay un libro que se llama Be'ayin Yehudí, el cual cita el rabino Anihyar,
y él solo va a ampliar un poco de ese libro, de lo cual él cree que esto nos puede servir para responder a esta pregunta de si hemos venido a reparar mucho o hemos venido a reparar poco. Consecuentemente, nuestras vidas se parecen a un concierto de una orquesta filarmónica. La orquesta está compuesta ¿de qué? Todos sabemos que la orquesta está compuesta de muchos músicos y cada uno con su instrumento, que es su herramienta para subir él al escenario y dar lo mejor de él y que esa orquesta suene de la mejor manera posible. Cabiajol, cumplir con su misión. Al realizar su función, se le otorgará a esta persona su pago. ¿Tocó bien? ¿Pertenece a una orquesta? Se le va a dar su pago, lo que merece. Algunos de los miembros de la orquesta durante el concierto tocan casi constantemente el instrumento. Otros tocan solo cuando le corresponde y hay unos, digamos, el del gong, que es como un tambor grandote, que lo hacen sonar solo una vez en toda la interpretación, causando ese gran estruendo que o comienza, abre, digamos, está al principio de la tonada que se va a ejecutar o está al final de la tonada. Sea como sea, esta persona lo toca una sola vez y también tiene su recompensa, o puede ser que lo toque 5 veces, no sabemos. Todo va a depender de la pieza musical que se esté en ese momento ejecutando. Entonces, Rabotai, todos ellos tienen que ir, y estamos seguros, todos ellos tienen que ir a los ensayos. Una y otra vez tienen que ensayar, una y otra vez tienen que ir de forma digna y respetuosa. Y por supuesto tocar el instrumento que ellos tienen en el momento adecuado. Este es un ejemplo. Ahora, imaginémonos la frustración que se tira el hombre del gong cuando por fin llega su turno y el director de la orquesta con su batuta le señala que cumpla con su tarea. Pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con él? Pero justamente un minuto antes aquel hombre se había quedado dormido o estaba pensando en otra cosa. Tenía sus pensamientos en otro lugar. No estaba en el escenario en ese momento. Qué decepción es ver que en vano fue a todos los ensayos. ¿Por qué? Lo hizo mal. En vano se preparó esta persona, en vano se arregló, se vistió y por cansancio o flojera perdió su función y con ello, por supuesto, el sueldo, aunque solamente era un gong. Esa era la misión que él tenía que hacer en ese momento preciso. Rabotai, ¿cómo se asemeja esto con nuestras vidas? ¿Cómo se asemeja esto con cada uno de nosotros, Rabotai? Un momento que me están escribiendo por aquí por interno. A ver. Bueno, ¿cómo esto se asemeja a nosotros, a nuestra vida, en nuestro diario qué hacer, en nuestro ticún que tenemos que lograr, en conocernos a nosotros? Somos músicos, Rabotai, sentados en una tarima llamada Planeta Tierra y cada uno trae sus herramientas. Desde el momento en que nosotros nacimos, se nos dio las herramientas para el ticún de cada uno de nosotros. Algunos con la necesidad de utilizarlas diariamente, por supuesto, y otros en ciertas escenas que se les presenta una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. No sabemos. Y claro, Rabotai, existen personas de un solo gong que quizás, Ulay, toda su vida tienen como meta llegar a una sola escena. Y todos nosotros pertenecemos a una orquesta dirigida ¿por quién? Por Akadosh Baruj Hu, por el creador del universo. Y su batuta, que está en su mano, son las señales que nos indican cuándo debemos nosotros actuar. Es una lástima entonces que cuando no observamos la batuta del director, y ya sea que nos dormimos nosotros, estamos espiritualmente entumecidos, estamos tras otros ideales que posiblemente
puedan ser que sean buenos, pero no nos llevan a la rectificación de nuestras almas. Eso nos deja a nosotros dormidos, fantaseamos, o incluso, Rabotai, por flojera, o porque una mujer del público nos distrajo de nuestra tarea. Y si es un hombre, al revés, como sea, perdemos el momento de hacer sonar nuestro gong. De esa forma, no importa qué vinimos a reparar, pues de todos modos debemos asistir a las clases de música y a todos los ensayos, que son las clases de qué, que son las clases de Torá y las conferencias en las que se nos enseñan a cada uno de nosotros a utilizar nuestro instrumento, tener ese debekut con el Creador del universo. Además, todos los miembros de esta orquesta, llamémosla así, de esta orquesta del mundo, debemos bañarnos, peinarnos y vestirnos adecuadamente con pureza. ¿Y cuáles son esas comparaciones? Con los mitzvot que cada uno de nosotros cumplimos, bien sea como judíos, bien sea como Hasidei Yumot Haolam, con Ma'asim Tovim Rabotai de Amorai. ¿Y qué son los Ma'asim Tovim? Son las buenas acciones que yo también puedo hacer. Todo eso nos viste a nosotros de una, digámoslo así, de un hilo de luz resplandeciente, de un Hutshel Gesed que desciende Minas Shomayim hasta este mundo y nos inviste de una hermosura muy especial. Y mientras estemos en este escenario de vida, no olvidemos la hermandad entre los músicos. A veces debemos tocar juntos y a veces callar para dar espacio al de la trompeta. Y solo con muchísima armonía lograremos tocar la nota de Beahaktal Ereija Kamoja. Que es Beahaktal Ereija Kamoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Rabotai, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante o lo más importante en este concierto, que es nuestra vida, que nosotros somos los protagonistas, nosotros no somos dobles, somos los protagonistas de esta interesante vida que nos ha tocado transitar en este mundo. Somos ese músico especial, somos ese músico no solista, pero el músico principal como tal. Y lo más importante en este concierto es observar incesantemente ¿a quién? Al director. Es decir, a nuestro querido Boreolam. Como dijo David Hamelech. David Hamelech dijo, ¿qué es eso? Tengo a Hashem siempre presente delante de mí. En cada acto que yo hago, tengo a Hashem Ikbará presente delante de mí. Esa pregunta, ¿cuántas veces viene la persona a reencarnar? Creo que ya la respondimos. No hay un número que hoy en día nosotros podamos saberlo. No lo hay. Los Mekubalim Gedolim de las generaciones pasadas, como era el Arizal, el Rabbi Jaim Vital, Bejule, etcétera, etcétera, y otros grandes Mekubalim también, ellos podían saberlo solamente con mirarle los ojos a una persona. Sabían qué parte o qué tenían que reencarnar en este mundo. Pero hoy en día es imposible saberlo. ¿Y saben por qué es imposible saberlo? Porque no tenemos la kedushá de antaño, no tenemos la santidad de antaño que tenían nuestros grandes jajamim. ¿Y por qué, Rabotai? ¿Por qué es así? Porque dice el Zohar, está escrito en la Gemara también, enseñan nuestros jajamim, que la generación previa al Mashiach, esa generación será como la generación que tiene cara de Kelev, más de Kelev, tiene cara de perrito, digámoslo así bonito. Y esa generación previa a la venida del Mashiach es la generación que estará pegada de los talones. Es decir, es la generación que estará muy, muy abajo de la cabeza. Una enseñanza muy, muy increíble, incluso que nos enseña Rabbi Nachman Breslev. Hay un libro que se llama ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach? Nosotros dimos varias clases de eso, y creo que ahí lo expliqué.
Entonces, Rabotai, yo no puedo decirles a ustedes, mira, tú eres la 15ª reencarnación de alguien, o tú eres la 11ª, tú eres la 40ª, millonésima reencarnación. No hay hoy en día, Rabotai. Lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros tenemos que cumplir un tikkun en este mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Rabotai, quiero abrir un pequeño break aquí. Les voy a comentar algo personal. Que mi secretaria, no se asuste, que mi secretaria es mi esposa, la Rabanit Malka. No voy a comentar nada de nosotros, Haz Beshalom lo Aleinu. Hoy en día no hay almas nuevas. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, no recuerdo cuántos años específicamente, siempre yo tenía un sueño. Y ese sueño que yo tuve, presten atención a lo que les voy a contar. Pero si la humanidad ha ido en aumento, ¿dónde salen? Mira los videos anteriores. Mira los videos anteriores, aquí está la respuesta. Entonces, Rabotai, ese sueño yo lo empecé a tener como a los 30 y tantos de años. Y yo soñaba que desvivía a alguien, digámoslo así. Y soñaba que había enterrado el cuerpo en un sitio, en un lugar, etcétera, etcétera. Y me buscaba la justicia, llamémoslo así. Y era una pesadilla muy fuerte que yo tenía. Y yo me despertaba en medio del sueño, me despertaba asustado. Pensaba yo, a lo mejor comía algo picante en la noche, así enseña el Rambam. Algo picante uno pudo haber comido, o tal vez vi alguna escena, vi alguna noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Rabotai, cuando me despertaba y me volvía a acostar, me volvía a dormir, era como si el sueño quedara en la mitad. Y volvía otra vez a soñar. Me despertaba el día siguiente, en la noche, el sueño comenzaba donde había terminado. Así estuve por muchos años soñando así. Tanto fue así que ya cuando me despertaba yo de madrugada, yo escuchaba una voz al lado de mí que me decía: tú sí hiciste eso, tú lo hiciste, acuérdate, tú lo hiciste eso, hiciste lo otro, hiciste tal cosa, hiciste esto. Y yo decía, es mentira, estoy soñando, me desperté. Tanto así que yo después despertaba a mi esposa y le decía a ella que si yo estaba despierto, estaba dormido, y ella me decía: está despierto, duérmete. Y yo le decía: no puedo dormirme, estoy mal, si me acuesto, el sueño viene otra vez, no sé qué hacer, etcétera. Me sentía muy mal, unos sueños muy horribles. Entre esos sueños, después entonces soñaba yo que estaba yo en el lugar de esa persona que había desvivido, y el olor que salía de cuerpo descompuesto era muy fuerte, y me volvía a despertar y le volvía a decir a mi esposa si yo estaba dormido, estaba despierto. Ella me decía: estás despierto, ¿qué te pasa? Estás despierto, no te preocupes, tuviste una pesadilla, duérmete. Y yo no aguanté más. Yo dije, quizás algo Hashem está, por medio de sueños, Hashem está mandando un mensaje. Algo debe de haber detrás de todo esto. Algo hay. Bekiksur, en resumen, fui donde mi Rab y le dije a él: Rab, tengo este sueño así desde hace muchos años. He soñado que hice esto, veo huesos así, y después me veo yo que fui esa persona que está en hueso, etcétera, etcétera, sé dónde está enterrado, tal, porque siempre era la misma imagen, y cuando me despierto escucho una voz, no era una sola vez, sino fueron muchísimas veces, escuchaba una voz que me decía aquí al lado del oído: tú sí lo hiciste, acuérdate, tú lo hiciste, te van a buscar, etcétera. Y yo tenía mucho miedo. Le dije hacia el Rab. El Rab me dijo: Jaim, no importa lo que haya pasado en una vida pasada, me dijo él. No importa lo que hayas hecho en una vida pasada. Lo que importa es lo que tú vas a hacer ahora en esta vida. Eso es lo que importa.
lo del pasado, el pasado es y no lo puedes reparar. Pero de aquí en adelante, tú sí puedes hacer un tikkun. Y él me dijo, uno de estos tikkun que tú tienes que hacer, me dijo el Rab, es tal cosa. Y así lo hice y no volví a tener, después de que yo hice eso que me dijo el Rab, eso me lo reservo para mí. Después que hice lo que él me dijo, no tuve más esas pesadillas. ¿Cómo se puede explicar eso? No lo sé. No lo entiendo. No sé cómo Hashem puede obrar de esa manera. No sé si fue algo que él me estaba mostrando, cabiajol, digámoslo así, de una vida pasada, no lo sé. Por sueños, no lo sé. Y en este mundo, en esta nueva realidad, digámoslo así, tenía que rectificarlo. No sé. Pero hice lo que el Rab me dijo. Hablé con él lo que había pasado, la angustia que había sentido, etcétera. Me dijo, en vaya, haz lo que te dije y listo. Y así lo hice. Ustedes saquen conclusión de eso. Es algo que a mí me pasó. ¿Qué les puedo decir? Cierro la comilla o el paréntesis. Tal vez una posible reparación, Ulay, quién sabe. Entonces, dice nuestro Jajamín Shivikti Hashem Lenek Ditamir, tengo a Hashem siempre presente delante de mí, y si observamos el lenguaje de los Teilim, podremos percibir este ejemplo, ya que David Hamelech utiliza muchos instrumentos musicales para realizar sus salmos, y muchos de ellos comienzan con la palabra Lachnaxeach, que en hebreo significa también director musical. Consecuentemente, al observar al director de nuestras vidas, que es Hashem Yisbaraj, al percibir lo que Hashem nos está mandando, bien sea por circunstancias, etcétera, etcétera, lograremos también observar entonces su batuta, es decir, esas señales de vida que Hashem nos da, lo cual nosotros tenemos que aprender a percibir para darnos cuenta entonces cuál es nuestra verdadera misión en este Olam Hazé. ¿Cuál es nuestra verdadera misión? ¿Qué tengo yo realmente que hacer? Rabotai, el Rabí Avraham Aniyar, Hashem le dé buenos y largos años de vida, él nos enseña que él no cree que lleguemos a los niveles espirituales de los personajes mencionados en capítulos anteriores, en los Shiurim anteriores, David Hamelech, Moshe Rabenu, Noach, Adam, Abraham, Jacob, Isaac, Joseph, etcétera, etcétera, y muchos más que no los abordamos en estos Shiurim, pero hay muchísimos más que son reencarnaciones que vinieron a reparar en este mundo. Entonces el Rab nos dice que una cosa sí es segura, que nosotros, a manera de ejemplo, al ir a las clases de músicas y a los ensayos y al estar presentables, perfumados con espiritualidad y observando atento al director y su batuta, de algo vamos a estar seguros nosotros, y es que no vamos a fallar en dar el golpe al gong en el momento preciso para hacer nuestro tikkun. De eso sí estamos seguros. Si no quitamos la mirada de Hashem, vamos a estar confiados de saber cuándo tenemos que rectificar nosotros en este Olam Hazé. Otra pregunta interesante que surge es: ¿existe la posibilidad de que una persona reencarne en seres que no son humanos? Es decir, en animales, en plantas, frutas, en una piedra, en el agua, etcétera, etcétera. ¿Existe la posibilidad de eso? Y si existiese la posibilidad, ¿cómo la persona podría hacer su tikkun? Porque nosotros podemos hacer tikkun, digámoslo así, bajo nuestro conocimiento que tenemos, o el que estamos teniendo ahora en este momento. Pero si una persona reencarna en una piedra, ¿cómo puede hacer tikkun? ¿Cómo su alma va a hacer tikkun? Reencarnó en el agua, ¿cómo va a hacer tikkun? ¿Cómo? En una planta, ¿cómo?
en un animalito, ¿cómo? ¿Cómo va a ser tikkun? Esta pregunta, nos enseña el rabino Aniyar, causó una gran polémica entre los mekubalim, por lo que nos enseña que vamos a tomar partido, no vamos a tomar partido, por ninguna opinión, por ninguna de las opiniones que hay, sino que solamente vamos a exponer lo siguiente, y es la discusión que gira alrededor de la gran pregunta: ¿la reencarnación es solo bondad o un medio de castigo? Por ejemplo, en el Sefer Habair, uno de los primeros libros de la Cábala, escrito por el tanaíta Rabí Nehuniah ben Hakaná, se explica ampliamente el tema de la reencarnación, pero nunca menciona la posibilidad de reencarnar en algo no humano. No lo menciona. No menciona reencarnar en algo que no sea humano, ya que se sostenía que el Gilgul Neshamot es solo bondad y la oportunidad de reparar con el libre albedrío de cada uno de nosotros. Es decir, existe el Gilgul Neshamot, pero también está la libre elección, el libre albedrío para yo hacer el tikkun. Por lo tanto, siendo en este concepto, no sería lógico reencarnar en un animal. Lámalo. ¿Por qué no? Porque un animal, Rabotai de Amorai, no tiene libre albedrío. Un animal no tiene libre albedrío. No tiene Bejirá Hopsi. Jabemot en Bejirá Hopsi. Los animales no tienen, las bestias no tienen libre albedrío. Ellos actúan, ¿por qué entonces? Ellos actúan porque o bien se adiestran o porque bien Hashem les enseñó a cómo tenían que ellos conducirse. Un tema muy profundo también, que lo habla la mística judía. Pero como sea, Rabotai, entonces, ya que se sostenía que el Gilgul Neshamot es solo bondad, es Gesed, y la oportunidad de reparar con el libre albedrío, por lo tanto, no sería lógico que se hiciera un Gilgul Neshamot en un animal, ya que no tiene Bejirá Hopsi, menos todavía un vegetal. Menos un vegetal. Lama no se mueve, está ahí. Vida vegetal. ¿Ustedes han escuchado eso? Mayelín, eso no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Colocas: mi padre murió hace 6 meses y ¿cómo puedo saber si ha reencarnado? No lo sabemos. Los shurim anteriores dijimos que no es una regla general. Hay reglas particulares y no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no hay hoy en día mekubalim que nos digan a nosotros tal cosa. Pueden haber indicios, etcétera, etcétera. O quizás, no sé, yo no lo sé, quizás reencarnó, vino a este mundo, pero no vino en tu país, vino en otro sitio, no lo sabemos. El compás es muy grande, no lo sabemos. Partiendo de 2 premisas fundamentales. ¿Cuáles son esas 2 premisas fundamentales? No todo el judaísmo cree en las reencarnaciones. La mitad cree, digámoslo así, la mitad no cree. ¿Por qué? Porque desde que estamos estudiando, les he dicho que el Rambán Maimónides no cree en la reencarnación. Y el Rambán es muy lógico en las circunstancias. Y Nachmanides cree en la parte mística del judaísmo, opuesto al Rambam, y dice: sí existen las reencarnaciones. Nahom. Entonces, esto no quiere decir que no estamos de acuerdo. No quiere decir nada de eso. Este tipo de pensamiento no es un pensamiento filosófico griego panteísta como lo tienen las demás naciones de la tierra. No te preocupes, no tienes por qué disculparte. Está bien la pregunta que hace.
Ok, seguimos entonces. Rabotai, pero hay otros mekubalim. Un momento. Un momento. Ok. Estoy viendo aquí un comentario que alguien se está burlando de lo que dijo Mayelim y no es correcto, y no voy a permitir que alguien venga y se burle de una pregunta que está haciendo una persona que quiere una respuesta lógica, una respuesta convincente, y venga alguien y quiera burlarse de esa persona. No creo que sea correcto. Hay otros live en los cuales pueden hacer eso, burlarse, pelearse, etcétera, pero cuando yo empiezo a ver cosas así, saco a las personas. Yo soy una persona seria, me gusta estudiar con seriedad y lo hago por respeto a ustedes, porque ustedes se merecen respeto, se merecen mucha consideración, y para mí todos ustedes son muy especiales, excepto personas que entran a burlarse. Ok, entonces Rabotai Beamorai, ya dijimos que están quienes creen, como Rabí Nehunia ben Hakaná, que dice es imposible que una persona reencarne en un animal o en un vegetal o en una piedra, etcétera, etcétera. Pero hay otros mekubalín, especialmente los del siglo XIII al siglo XIV, como Rabí David ben Abraham Alabán, y también los mekubalín, autores de los libros Sefer HaTemuná, Masore Haberit y Sefer HaPeliá. Ellos indicaron que sí existe esa posibilidad y hay almas que vienen al mundo a pagar en estado cautivas en un animal, en un fruto, en una piedra, en el agua, en una planta, etc. Y esta opinión tuvo su versión más completa y detallada en el libro que se llama Rekanativ, en la Parashá Kedoshim 65b, donde se recopiló la lista de las transgresiones que la persona hace, lo cual ella reencarna en ciertos animales. ¿Qué les parece? Rabotai, yo me voy, Jaim, el Rab Jaim, se va por esta opción de Rabí David ben Abraham Alabama. Yo me voy por esa opción. Lama, ¿por qué? Porque Rabbi Nachman enseña, escuchen lo que le voy a decir. Rabbi Nachman en Likutei Moharan enseña que hay chispas de Kedushá. Cuando habla de chispas de Kedushá, hay almas de santidad que están represadas en el mundo. No solamente en cuerpos humanos, sino también en cualquier parte. Y es la misión de nosotros, los Hasidei de Breslev, levantar esas chispas de Kedushá que están represadas, bien sea en una planta, en una piedra, en el agua, etcétera, etcétera. Esa es mi posición. Hay otros que dirán, no es así. Está bien. ¿Por qué? Vamos a ver. No, Mayelni, no tienes que disculparte con nadie. No, todo lo contrario. Rab, hay una opinión que los que realizaron la Shon Hará reencarnan en perro. Eso lo vamos a ver. Entonces dice, sí, presten atención. Si están sentaditos, quédense sentaditos. Si están caminando en el trabajo, no sé qué estén haciendo, presten atención. En este libro, Rekanati Parashá Kedoshim 65b, se recopiló una lista de pecados que causan la reencarnación en ciertos animales. Por ejemplo, las personas culpables de chismes y maledicencia, así como difamación causadas por malas bocas, reencarnarán en perros ladradores, en perros que nunca para de ladrar. Personas que son chismosas, personas que se la pasan malediciendo o maldiciendo, personas que se la pasan difamando a otros, etcétera, etcétera, reencarnarán en donde, en perros.
Otros Mekubalim, Rabotai Beamorai, otros Mekubalim, como los del siglo XVI, por ejemplo, Rabbi Shem Tov, en su libro Sefer Haimunot 7.8, y en los libros Higueret Hamudot y Minhad Yehudá, se manifestaron en contra de esta idea. ¿Por qué? Porque afirmaban que en el lugar del castigo para el alma es el mundo venidero y no aquí en la tierra. Entonces tenemos otra perspectiva que dice que estas personas que hicieron eso, ellos ¿dónde van a pagar eso? Ellos afirmaban que ellos afirmaban que el lugar del castigo para el alma, para esa persona que hizo chismes, etcétera, etcétera, es el mundo venidero y no aquí en la tierra. Y que este lugar de vida es solamente para reparar, es decir, para que hagan su tikkun como seres humanos, los errores que cometimos como seres humanos. Es decir, cometiste un error como ser humano, tienes que enmendar tu error como ser humano, no lo puedes enmendar como un perrito. Y así sucesivamente. Ahora bien, yo también, pero aquí en casa no quieren que tengamos perros. El Arizal dio fin a la discusión al aclarar que la reencarnación es ambas cosas. El Arizal dice, hay unos que van a reencarnar en animales, vegetales, vejule, y otros en persona. En un principio, dice, es un principio de bondad y oportunidades de reparar, pero en casos remotos, cuando el alma no reparó y vuelve una y otra vez y no repara lo que tenía que reparar, subió, bajó, no reparó, subió, bajó, no reparó, en lugar de reparar, sigue la persona, sigue esa alma dañándose, cabe la posibilidad de que reencarne en algo entonces no humano. Cabe esa posibilidad de que reencarne en el agua, en una planta, en un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma, Rabotai, que nosotros nos lleva a preguntarnos cómo sería que esa persona va a reencarnar, va a rectificar, la forma de reparar, cómo será cuando se le haga. Si esa persona, un ejemplo, esa persona vino y reencarnó en un animal que es kasher, la manera de reparar ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería la manera de su tikkun? ¿Cuál cree? ¿Se le terminan las oportunidades, pone Omaira? No se le terminan las oportunidades. Viene y reencarna, pero o bien sea en una piedra, o en el agua, o en una planta, o en un animal, etcétera. Hacer comida, seguro que sí. Pero para que el animal sea kasher, que un animal que es taor, que es puro, para que el animal sea kasher, ¿qué se le tiene que hacer al animal? ¿Quién se acuerda? Ciertamente la Torá, eso, se le hace la shejitá. Y entonces esa persona hace su tikkun cuando al animal se le hace la shejitá. ¿Por qué? Porque ahí lo desvivieron a la vaquita, o al chivito, o al corderito, o al pollo, la gallina, etcétera. Se le hizo la shejitá a ese animal, o al decir una bendición sobre la fruta, escúcheme, porque creo que voy muy rápido. Se le hace la shejitá al animal, y la persona, según el Arizal, reencarnó en un animal que es kasher, al hacérsele la shejitá, eso es su tikkun. Pero lo elevan, ¿quién lo eleva? Lo elevamos nosotros cuando decimos la barajá por comer la carne. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la barajá por comer la carne? Decimos She'akol Niyah Bidbarot, que todo fue creado conforme a tu palabra. Y en ese momento nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev en el Likutei Halachot,
Rabbi Natán escribió el Likutei Halachot, nos enseña que en ese momento la chispa de Kedushá que está se eleva. Un concepto profundo de la Hasidut. No entiendo, es Ezra, que lo corrija, Ra, con mucho respeto. ¿Qué dije mal? A ver, si ayúdeme si pronuncié una palabra mal o algo. Si se me enredó la lengua, si se me... ¿Cómo es que decía el chavo? Si se me... No me acuerdo cómo decía, que él decía que se le enredaba la lengua. Ok, entiendo. Exacto, no nace en una piedra. Lo que quise hacer referencia, gracias. Lo que quise referencia es que reencarna en una piedra. Gracias por la observación. Gracias. No nacen, cierto. Pasa es que estaba... Claro, alguien escucha y dice, una piedra nace, ¿qué te pasa? Se te fue un tornillo, reencarna en una piedra. ¿Najón? Se me chispoteó. Se me lengua la traba, eso. Se me lengua la traba. Gracias, Lila. Gracias. Entonces, a esa persona vuelve, digámoslo así, ahora sí, la persona vuelve, hace su Gilgul Neshamot, ¿en donde? En una piedra, en un animal. Los animalitos sí nacen. Las matas también, las plantas nacen, ¿sí? Entonces, se le hace el animal, se dice la barajá, Sherakol Niyabit Baro, Bejule, y entonces se eleva espiritualmente, ¿najón? O al decir una barajá sobre la fruta o la verdura en la que está cautiva, esa Neshama también, Rabotai, ¿najón? Esperen un momento, por favor, no se vayan. Un momento. ¿Dónde está? ¿No vino? Bien. Marta. Sí. Amor. Sí. Se puso aquí. Siéntense aquí. Wow. Ya viene Marta. ¿Qué es? Siéntense. Pero Esto es un show por internet. Siéntense. ¿Puedes crear aire acondicionado? Hace mucho tiempo. Ya va. Bueno, entonces, Rabotai, como les decía, a ver, pero la piedra recibe el alma lo que se llama pansoquímeo, no sé qué sea pansoquímeo, pero según el Arizal, entonces esas personas sí hacen esas neshamot, hacen Gilgul Neshamot a la Even, sobre las piedras, ¿najón? Pero la piedra recibe el alma, sí. Vamos a ver, ¿qué dice? Sigue diciendo lo siguiente. Entonces, Rabotai, a ver dónde me quedé. Ok, y de la misma forma que está escrito sobre Noaj, que los animales llegaron por sí mismos, presten atención en esto, los animales llegaron por sí mismos al arca, guiados por Boregolam. Así, según el Arizal, llegarán aquellos alimentos a nuestras mesas también, para poder ellos hacer su tikkun hanefesh, para poder ellos hacer esa reparación de su alma. Y con una bendición, como les dije anteriormente, nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev en el Likutei Moharam, y enseña también Rabbi Natán en Likutei Halachot, que esas almas entonces se liberan, como está escrito en el Shar Ruach HaKodesh 6a. Entonces, Rabotai, estas ideas que nos presenta el Rabbi Amram Aniyar, correspondiente a las preguntas que nos ocupa, que nos dice, aprovechemos esta bonita vida que Hashem nos da para reparar todo y procuremos
no acumular nuevas tareas de reparaciones para que no tengamos que regresar a este mundo y para que sea nuestro último tikkun hanefesh. Tal vez usted se va a preguntar si una persona hace Gilgul Neshamot sobre el agua, no todo el agua, partículas de ella, entonces ¿cómo va a poder hacer su tikkun hanefesh, digámoslo así, su reparación, su Gilgul Neshamot, cada vez que uno toma esa agua y uno la bendice, como dijimos anteriormente, está elevando la chispa de santidad que estaba represada en ese lugar. Y como dijimos anteriormente, así como los animales fueron a la Tevá de Noaj, Akadosh Baruj Hu va a colocar en nuestras manos esa posibilidad para poder hacer que esas Neshamot se eleven y puedan hacer su tikkun. Y ahí viene lo que estudiamos anteriormente, amarás a tu prójimo como a ti mismo también. Entonces, Rabotai, imagínense, un ejemplo, vamos a hablar del otro ejemplo, una piedra, como una Neshama que hace el Gilgul Neshamot sobre una piedra se va a elevar, va a ser su tikkun. ¿Cómo va a ser esto posible, Rabotai? Muy sencillo. Esa piedra va a ser utilizada para construir un Beit Midrash, un Beit HaKnesset, una mikve o alguna institución religiosa judía donde se estudie Torah y se diga muchas brachot, donde se diga muchas divrei Torot, y entonces se elevará de ese lugar, ¿Najón? Y así con cada uno. Por ejemplo, si hace el Gilgul Neshamot sobre una planta, ese es un poco más complicado porque hay niveles de profundidad. Si es sobre una planta, viene un animal que es taor. Este animal que es taor comió de esa planta, se fue sobre su estómago, los 4 estómagos que tiene un rumiante, luego pasa toda esa vitamina, llamémosla así, pasa a su torrente sanguíneo del animalito, y cuando le hacen la shojitá, Seu cumplió con su tikkun. Interesante. Imagínense tener que regresar y pasar otra vez por el colegio, por kinder, utilizar pañalitos, etcétera, etcétera, con las interminables tareas y exámenes y todo eso para que al final, a los 20 o 30 años, nos toque dar un solo gom. Imagínense, Rabotai. ¿Sí? Después que haga, sí, pero Rabotai, quiero aclarar algo. No sabemos, ojo, no sabemos, Najón, no sabemos mira, esta persona, mira, ¿te acuerdas de Miguel? Él reencarnó en la piedra que está en la misma allá abajo. Por favor, no lo sabemos, no sabemos. Rabbi Nachman nos dice, Rabotai Bamorai, que nosotros somos buscadores de chispa de santidad. Elevamos la chispa de santidad en todas las cosas tenemos que elevarlas. ¿Por qué? No sabemos. Les voy a contar, existe esa posibilidad. Y reencarna en una persona, después que la piedra y reencarna en una persona. Es que ustedes me hacen preguntas a mí que yo creo que yo no se las puedo responder, porque no soy mecubal. No sé si viene y reencarna nuevamente, no lo sé. Una vez le voy a contar un más, vamos terminando, que me pasó a mí. Otro que me pasó. Estaba yo en un aeropuerto, en una ciudad que fui a visitar, etcétera, y nos íbamos a conseguir con una persona. Nuestro vuelo llegó a las 6 de la tarde y esa persona llegaba a la 1 de la mañana. Y nosotros, wow, nosotros íbamos de Venezuela, íbamos a Colombia y esta persona iba de México a Colombia y nos íbamos a ver en el aeropuerto y nos dijo, se le retrasó el vuelo llegaba a las 12, 1 de la mañana y nosotros desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, ¿qué íbamos a hacer? Estaba yo con otro compañero, judío por supuesto, y yo le digo a él, bueno,
¿Qué hacemos en este caso? Que tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? Vamos a comprar manzanas, peras, uvas, etcétera, que lo podemos comer. Y yo le dije a él, mira, en este momento me estoy acordando algo que enseñó Rabbi Nachman, que dice, en cualquier lugar donde tú estás, eleva la chispa de santidad que estén represadas en ese lugar. Se me vino así como un fugazo sobre la cabeza. Se me vino eso. Y yo le dije, quizás en este lugar hay chispas de santidad que necesitan ser liberadas. Quizás en este lugar hay almas represadas, bien sea en la manzana, en las uvas, yo no lo sé. Pero le dije, hagamos la bendición por lo que nos vamos a comer y por lo que vamos a tomar. Y ya está. Lo que comimos era kasher, seguro. Una manzana es kasher. No necesita eggshell. Una uva también. No necesita eggshell. Entonces, Rabotai, otra pequeña recomendación, ya que muchos y grandes mecubalín opinan que existe la posibilidad de que hayan almas esperando su liberación mediante nuestras bendiciones. Procuremos, por tanto, no fallar en eso y bendecir por cada una de nuestras comidas. Ay, a ver, ¿qué pasó aquí? Por cada una de nuestras comidas, sea por el motivo principal de agradecimiento a Hashem o para la liberación de las almas que están represadas ahí. La pregunta final, ¿quién tiene la fuerza para liberar las almas que están represadas en ese lugar, Rabotai? Bien sean las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. A quien Hashem le confió la Torah. A Am Israel, al pueblo de Israel. No ahí, no a los Hasidei Umot Haolam, no a ellos. Ellos ciertamente pueden bendecir a Boreolam por la comida, decirle gracias a Hashem por el fruto de la tierra que tú me estás dando. Gracias. Están agradeciendo a Boreolam, pero no tienen la fuerza, el koach espiritual para elevar las chispas de santidad que están ahí represadas. Rabotai, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Bezrat Hashem, mañana, Bli Neder, vamos a estudiar. Ahora sí, ¿cuántas veces se le da al alma la oportunidad de regresar para reparar? Vamos a ver Yesod, un fundamento. ¿Qué nos dice nuestro Jamín? ¿Qué dice el Zohar? Etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a sacar la conclusión de esto. Muchísimas gracias por conectarse. Todo lo mejor para ustedes. Un fuerte abrazo. 3 veces pone Isaac. No lo sabemos. No, si tú me dices que son 3 veces, algunos 4, y me das las fuentes, me das el yesod de que es así, está bien. Está bien. ¿Najón? Si me das la fuente como tal, sin mashloket, es decir, sin contradicciones. Rabotai, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Nos llegó una excelente visita en este momento, por eso me ausenté un momentico de la pantalla. Nos vemos, Bezrat Hashem, mañana. Seguimos estudiando. Todo lo mejor para ustedes de aquí, desde Jerusalén. No, Isaac, no te preocupes. Así cuando estamos estudiando, así es. O sea, no te estoy diciendo nada malo, sino que un ejemplo. Yo digo, no, mira, la Torah dice un ejemplo, que carne y leche sí se puede, carne de ave con leche de burra sí se puede unir y sacar provecho de ella. Entonces decimos, ¿de dónde está el yesod que te diga que sí se puede? Un ejemplo. No, porque sí se puede por esto o no se puede por esto. Ah, pero yo te voy a mostrar que dice que no se puede o sí se puede. ¿Me hago entender? Entonces, esos son, se llama pilpul en el judaísmo. En una yeshiva se llama discusiones leshen shamayim, en aras del cielo. Un fuerte abrazo, Isaac. No te sientas mal ni nada. Haz beshalom, hacerte sentir mal, no. Ustedes son muy lindos, todas sus almas son muy lindas. Busquen ese debekut con Hashem Yisbaraj, bien sean como judíos, como Hasidei Umot Haolam, como justos entre las naciones, cumplir con Hashem en todos los sentidos. Un fuerte abrazo, por favor, cuídense. Bezrat Hashem, Bli Neder, nos vemos mañana y seguimos estudiando.